continuando con el tema de la imputación objetiva, fíjese que esta es una teoría muy importante, un método muy importante para poder determinar si hay o no delito, sobre todo en los delitos de resultado material. Y fíjense que la teoría funcional social habla mucho de esta teoría de la imputación objetiva. Claro que, a diferencia del maestro Klaus Roxin en su teoría del funcionalismo teleológico racional, creemos que con mayor precisión en México el funcionalismo social habla de la teoría normativa, o sea, de la imputación normativa de la conducta del resultado, porque al fin y al cabo es lineamientos normativos con los que se le va a imputar al sujeto si se le puede atribuir o no ese resultado. Entonces, fíjense, para ubicarnos dónde se encuentra esta teoría, vamos a hablar primero de cuáles son los elementos del tipo penal. Ustedes saben que tenemos los elementos objetivos, tenemos los elementos subjetivos y los elementos normativos. Los elementos objetivos, decíamos, que son aquellos que se perciben a través de los sentidos, de los 5 sentidos puede ser, pero que se requiere comprobar científicamente. Así en un homicidio, yo puedo ver a una persona que está tirada y que ya está amarilla, y yo presumo que ya está privada de la vida, que ya no tiene ninguna función vital. Sin embargo, para acreditarlo se requerirá de la prueba pericial. Por lo tanto, los elementos objetivos son aquellos perceptibles por los sentidos, pero que se comprueban científicamente. Después tenemos los elementos subjetivos, que se dividen en genéricos y específicos. Los elementos genéricos pues, son el dolo y la culpa. Nada más hay que recordar que dentro del dolo no nada más tenemos el dolo directo, sino también está el dolo eventual, ¿no? Porque muchas veces nos vamos con la idea de no puede haber dolo en esa conducta porque él no quiso ese resultado. Sí, pero está el dolo eventual y que se castiga con la misma punibilidad, se amenaza con la misma punibilidad. ¿Y en qué consiste? Que yo me represento como posible, como muy posible, porque si no podría ser culpa, como muy posible un resultado. Y no es que lo quiera, pero lo acepto. Entonces, bueno, ya ahondaremos en ese tipo de dolo cuando hablemos de la defraudación fiscal. Entonces, fíjense, elementos subjetivos genéricos, dolo y culpa. Que por cierto, la culpa, aprovecho para decirles que ya, sobre todo en Alemania, se está considerando como un elemento normativo más que subjetivo. Porque al final de cuentas, a mí para que haya culpa me interesa que hubo esa violación a ese deber de cuidado, ¿no? Ya no me interesa si me representé como posible o no el resultado, sino me interesa que hubo esa violación a ese deber de cuidado, entonces ya es normativo, ¿no? Pero bueno, ya después lo discutiremos. Decíamos que entonces están elementos objetivos, elementos subjetivos, y están los elementos normativos, que es donde viene el gran avance de esta teoría, ¿no? En los elementos normativos tenemos los que son de valoración cultural y los propiamente los jurídicos. Los de valoración cultural son aquellos que no me dice la ley qué debo de entender por tal o cual palabra. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de acudir a lo que dice la conciencia social de qué se debe de entender por tal o cual palabra, porque hay que recordar, por ejemplo, de casta y honesta no es lo mismo lo que yo entendía antes que lo que ahora entendería, ¿no? Por esas palabras. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues acudir a los diccionarios, al de la Real Academia Española, que es el que me puede aportar mayores datos sobre el significado de una palabra. Pero también está el diccionario del español, que ese es muy importante, ya está hasta más tropicalizado aquí en México ese diccionario, y luego me da conceptos más precisos. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Esos son los elementos de valoración cultural y están dentro de los elementos normativos. La otra rama de los elementos normativos son los jurídicos. ¿Y ahí en qué consiste? Pues la propia ley me dice qué debo entender por tal o cual. Y fíjense, dentro de esos elementos jurídicos tenemos lo que es la imputación normativa. La imputación normativa es una teoría muy importante y vamos a ver en la próxima cápsula, y ahora sí les prometo empezar ya de lleno con la imputación objetiva o imputación normativa de la conducta del resultado, como le quieran denominar, en la próxima cápsula. Y ahora sí de lleno vamos a poner un ejemplo de contrabando.
Muchas gracias.